ha sido designado para coordinar los trabajos que buscan la declaración del casco histórico de Talavera como conjunto histórico. Es el redactor del Plan Especial de la Villa de Albacete y uno de los principales expertos en la materia. Hablamos con el arquitecto y urbanista del casco histórico de Talavera de la Reina, Santiago Rodríguez Jiménez. Buenos días. Buenos días. Bueno, para conseguir esa declaración hay mucho trabajo previo, pero ¿en qué consiste su labor de esa coordinación de tareas? La ley de Castilla-La Mancha define el conjunto histórico como una agrupación de bienes que se producen en un enclave determinado, que es una unidad de asentamiento, y que es representativo esa agrupación de la actividad de una comunidad en la historia, ¿no? Un casco histórico, para entendernos así en términos normales. Pero todo eso que dice la ley pues tiene que tener un reflejo en el documento que hemos preparado, ¿no? Tiene que haber una descripción histórica del lugar, una descripción de los bienes que están presentes, y ahí nosotros hemos hecho una ampliación, digamos, del concepto, porque nos ha interesado mucho no solo los bienes físicos, materiales, que Talavera tiene un espléndido patrimonio de edificios y de espacios, sino también otros bienes inmateriales o bienes del patrimonio especial, ¿no? Bienes inmateriales que están muy presentes y han sido muy olvidados en la reflexión que se ha hecho sobre el patrimonio de Talavera. Recientemente se ha impulsado la declaración de la cerámica, incluso declaración como bien de interés cultural, y ahora está en proceso la candidatura de ese bien, digamos, para su incorporación a la lista UNESCO del Patrimonio Mundial, ¿no? Realmente el ejercicio que hemos hecho se centra en esos aspectos de presencia de bienes materiales e inmateriales, poniendo de manifiesto pues hasta qué punto Talavera es un candidato, yo diría que manifiesto, a esta declaración que se solicita, ¿no? Porque ¿qué zonas de la ciudad afectaría? Nosotros hace casi 20 años, el año en torno al 2000, en el arranque del siglo, redactamos un documento que está vigente, que es el plan de la villa de Talavera, ¿no? Y este plan comprendía lo que son los 3 recintos históricos que en su día estuvieron amurallados. Hoy las murallas permanecen murallas importantísimas permanecen en el primer recinto, en lo que es el cuerpo de la villa, ¿no? Y hemos hecho una radiografía, digamos, de la calidad desde el punto de vista patrimonial, de patrimonio cultural, del conjunto de los 3 recintos, y hemos incorporado como propuesta a lo que es el corazón, el recinto el primer recinto de murallas, y una expansión que tuvo ese primer recinto en lo que es el arrabal que está al norte, digamos, de la villa, ¿no? Y coge una radiación de calles que ha estado muy conectada, muy presente en la constitución de lo que es el tejido histórico de Talavera, ¿no? Es un espacio que deja fuera algunos elementos importantes del patrimonio, pero son elementos concretos, muy identificados por nosotros, y yo no pierdo la esperanza de que en algún momento esos otros espacios se puedan incorporar con una mejora de la calidad ambiental, ¿no?,
a este primer ámbito que hemos delimitado, ¿no? Así que, ya digo, el ámbito del primer recinto y esa expansión en lo que se llama el arrabal nuevo, ¿no? ¿Están encontrando algunas dificultades, si las están encontrando, para realizar estos trabajos? Vamos a ver, yo querría poner de manifiesto, primero, que esta es una iniciativa ciudadana, ¿no? Lo cual es espléndido, ¿no? Yo creo que es una referencia estupenda que, sin duda, nos impresiona a nosotros, pero estoy absolutamente convencido de que impresiona también a la administración tutelar, a la administración de cultura, ¿no? Es la Asociación de Vecinos de San Jerónimo la que desencadena esto, se asocian otras instituciones, inmediatamente lo acoge el ayuntamiento, y cuando digo el ayuntamiento digo los 4 grupos políticos principales que han estado en una fotografía sentados en una gran sala describiendo hasta qué punto comparten esta idea, ¿no? Lo cual no es muy frecuente en los tiempos que vivimos, ¿no? Pero eso es así, ¿no? Detrás está la población entera, ¿no? Yo, probablemente exagerando un poco, digo que lo que estamos haciendo entre todos es un proceso de regeneración de identidad, ¿no? Talavera tiene un patrimonio apabullante, ¿no? Es espléndido en todos los sentidos que uno pueda imaginar, ¿no? Podemos estar hablando horas sobre ello, porque a mí nosotros que hemos actuado en muchos núcleos históricos, algunos de ellos patrimonio de la humanidad, ¿no? Lo vimos con gran despliegue en su momento, con la redacción de este plan que dirigí yo hace 20 años, y desde entonces ha habido una magnífica labor pública y privada también de recuperación del patrimonio. No hay que lanzar las campanas al vuelo nunca, ¿no? Porque hay mucho que hacer, hay mucho que hacer. La crisis económica ha afectado muchísimo al patrimonio, pero lo que se ha hecho en estos 17, 18 años es para descubrirse, ¿eh? Es impresionante, ¿no? Hay mucho trabajo, entonces, para la rehabilitación del centro de Talavera. ¿Es Claro, necesario el apoyo de las administraciones claro, para llevar a cabo eso? Es que ese es el asunto. Es decir, nosotros hemos subrayado que, mire, le voy a dar un dato. En España debe haber como 600 núcleos que podían o debían más bien ser objeto de una declaración de conjunto histórico. En Castilla-La Mancha, el número de conjuntos históricos que anda por los 45, en torno a eso, declarados, es más o menos la tercera parte del número de conjuntos históricos que hay en Castilla y León, por poner un ejemplo, ¿no? Nosotros hemos hecho una indagación y estoy persuadido de que hay por lo menos otros tantos núcleos que podrían ser objeto de una declaración de conjunto histórico. Esa pirámide de núcleos susceptibles de declaración tiene en su cúspide a Talavera, que es una ciudad bimilenaria, junto con Toledo, la única que ha estado siendo habitada permanentemente desde su fundación romana, el año 15 más o menos antes de Cristo, ¿no?, hasta nuestros días, ¿no? Eso quiere decir que es representativa de la actividad de una comunidad, esto que dice la ley, como muy pocas, ¿no? Tiene un fabuloso patrimonio arqueológico, fantástico,
que se está desvelando. Además se está desvelando produciendo resultados espectaculares, ¿no? Es decir, templos romanos, elementos de las infraestructuras, de la función urbana. Tiene el mayor yacimiento arqueológico urbano de Castilla-La Mancha incorporado en el área de la Alcazaba, ¿no? Muy bien llevado por un excelente arqueólogo. Como hay muchos, quisiera subrayar, muchos excelentes profesionales que han estado empujando esta función que nosotros ahora promovemos durante muchos años en una soledad y con un sacrificio que vale la pena subrayar, ¿no? Entonces, como dice, hay mucho que hacer. El que se obtenga la declaración es fundamental porque va a reforzar la tutela. Pensemos que el año 65, en plena dictadura, ya hubo, he podido encontrar la documentación en la que se proponía la declaración de Talavera como conjunto histórico, el año 65. Y no se llevó a cabo, pues yo diría que por intereses espurios, ¿no? Es decir, que ha sido tremendamente negativo el siglo XX en lo que se refiere a esa triste batalla por conseguir el reconocimiento, el refuerzo de la tutela, que efectivamente se protejan mejor los bienes y, en tercer lugar, el que fluyan recursos, que acudan recursos que permitan llevar a cabo lo que se requiere, que es una rehabilitación integral. Pero, insisto, estoy viendo imágenes de cosas que están ocurriendo y que han ocurrido que ponen de manifiesto hasta qué punto los sucesivos ayuntamientos han venido actuando con una disciplina admirable en la recuperación de bienes extraordinarios, ¿no? Y yo creo que eso hay que apoyarlo y hay que estar muy agradecidos todos, ¿no? Porque es el patrimonio de todos, ¿no? Estábamos viendo precisamente, lo decía usted, imágenes de monumentos de Talavera, rehabilitaciones que se han llevado a cabo, pero esta declaración de conjunto histórico puede servir a la ciudad para recuperar su arraigo, su seña de identidad. Hablamos de los ciudadanos ya, no solamente de los monumentos. Por supuesto, eso es lo fundamental. Y cuando digo regeneración de identidad, yo creo que hay que difundir no solo lo que es manifiesto, que está allí como herencia de la historia en edificios y espacios magníficos, sino que hay que difundir ese otro patrimonio, el patrimonio inmaterial, que nos lleva a contar que por allí nacieron y allí dejaron su recuerdo personajes únicos en la historia de la música, por ejemplo, en la historia de la literatura. Fernando de Rojas fue alcalde de Talavera durante mucho tiempo, ¿no? Vivió allí y creo que hemos probablemente encontrado la segunda casa donde vivió y probablemente durante más tiempo. Ese es otro de los aspectos que incluye este esfuerzo que hemos hecho, detectar que hay en este momento 13 bienes de interés cultural declarados y esa cifra podría llegar como mínimo a los 30 y tantos, ¿no? Es decir, que hay que hacer ese esfuerzo por identificar bienes de máximo interés y que que sean, digamos, que produzcan en torno a ellos el enclave y la suma de enclaves que permitan reforzar lo que es la presencia de ese patrimonio, tanto desde el punto de vista material como desde el punto de vista inmaterial, ¿no? Y tomando el fondo de la pregunta que me ha hecho, me parece que es que hay como un despertar
despierta a las 9, pues un despertar de ese interés por el patrimonio dentro y fuera, porque el turismo está fluyendo, un motivo también de preocupación, porque hay que controlarlo, ¿no? Recientemente había un comentario sobre, dice, bueno, los 12 o 13 sitios en España que si no has acudido, no los conoces, no eres nadie, ¿no? Pues uno de ellos era el Centro Histórico de Talavera. Es decir, que hay ese interés. Pero yo insisto, creo que hay que difundir el patrimonio, abrirlo, hacerlo mucho más comprensible, y para eso hay quien piensa, y yo también, que sería magnífico que hubiera un museo de la historia de Talavera, ¿no? Es decir, que se pudiera contar lo que significa, lo que ha significado en la historia, ¿no? En la historia no solo local, no solo de esta estupenda región, no solo del país, sino pues probablemente en la historia de Europa, ¿no? ¿Y cómo se encuentra el centro, el casco de Talavera? ¿Está vivo o hay que tomar medidas para dinamizarlo más? Yo creo que las dos cuestiones son válidas. Es decir, que efectivamente Talavera tiene algo magnífico, y es que tiene el centro comercial tradicional incorporado. El casco histórico de Talavera tiene en gran medida el centro comercial tradicional, lo cual es un motivo de vitalidad. Tiene también una gran actividad administrativa, tiene una actividad cultural, pero hay enclaves en los que esa actividad decae, ¿no? Y algunos de esos enclaves son enclaves importantes, ¿no? Y cuando decae esa actividad, muchas veces también decae la fábrica física de ese lugar, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo por ahí, ¿no? Es muy importante. Pues son muchos los esfuerzos que tienen que hacer, y bueno, esperemos que pronto esté terminado ya esos trabajos previos para pedir esa declaración del casco histórico de Talavera. Están terminados, los hemos avanzado. Esta tarde tenemos una reunión muy interesante con el consejero. Yo espero que esa pasión con la que defendemos con tanta justificación este asunto de la declaración, estoy convencido, estoy persuadido de que es entendida en el organismo que tiene la responsabilidad de llevar a cabo este trámite de la declaración, ¿no? Que es la Consejería de Cultura, ¿no? Pues estaremos muy pendientes de esa declaración y bueno, esperamos que lo consiga Talavera de la Reina, que lo merece. Gracias por acompañarnos a Castilla-La Mancha Despierta.